Buenas tardes. De parte de nuestro equipo de investigación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, reciban todos nuestros cordiales saludos. Vamos a exponer un tema muy controvertido que se trata sobre la geometría euclidiana. La geometría, como se sabe, es una rama multifacética de las matemáticas y tiene estrecha relación con otros dominios, como las ciencias naturales, las ciencias sociales, y abarca varias dimensiones. El objetivo es buscar la percepción sobre la necesidad de la enseñanza y aprendizaje de la geometría plana, sobre todo del nivel secundario y parte también de la universidad. Ver que hay un vacío en el conocimiento holístico de la matemática, vista más allá de Euclides, lo cual repercute grandemente en las posteriores asignaturas como el análisis matemático, el álgebra lineal, la geometría descriptiva, entre otras, ¿no?, asignaturas de vital importancia. La geometría está constituida por proposiciones y teoremas que se sustentan en postulados inducidas de la experiencia. Los 5 postulados de Euclides fueron la base de la geometría griega, ¿no?, hasta el siglo XVIII. De los 5 postulados, el quinto no se puede inducir de la experiencia, no se puede demostrar empíricamente. Los grandes esfuerzos por salvar este escollo recorren pues la historia de las matemáticas hasta el siglo XVIII, desde el griego Proclo, Legendre, Girolamo, Saccheri, Lambert, y entre otros. La imposibilidad de demostrar el quinto postulado se convirtió pues en el embrión, ¿no?, de otras geometrías consistentes y posibles. El fruto de esa labor fue recogido principalmente por Bolyai, Lobachevsky, Gauss, pioneros de la geometría hiperbólica. En esta geometría se suponen válidos los 4 primeros axiomas de la geometría de Euclides, mientras que el quinto es diferente. ¿Qué dice? Por un punto exterior a una recta pasan infinitas rectas que no los cortan, o sea, paralelas. Creo que es la parte crucial por la cual a mediados del siglo XIX apareció un nuevo principio general de que se puede entender por geometría. Esta idea fue expuesta por Riemann, que también negaba el quinto postulado, pero es un modelo de curvatura constante y con curva positiva. Su estudio sobre la métrica de espacios curvos fue fundamental. Con el nacimiento de las geometrías no euclídeas, se plantea las preguntas, ¿no?, sobre cuál de las geometrías describen de la mejor manera el mundo
se inicia digamos, un periodo dorado en la interacción entre la matemática y la física. En el debate participaron las mejores mentes brillantes, ¿no?, de la época, del siglo XIX, como Riemann, Poincaré, Klein y hasta el mismo Einstein. La herencia de Bolyai y Lobachevsky, la geometría hiperbólica, postulado que sustituye al de las paralelas de la geometría de Euclides por un punto P exterior a una recta L, se puede trazar al menos dos paralelas a la misma. Esto originó la geometría hiperbólica. Esta recta que pasa por el punto P son paralelas y contradice al quinto postulado de Euclides. En la lógica de Euclides cortaría en el infinito, ¿no? En la lógica hiperbólica no se cumple. Para entender, hay que cambiar los esquemas mentales de la geometría tradicional. Imaginar las rectas como si fueran curvas, algo torcidas, ¿no? El análisis nos lleva que hay infinitas paralelas que pasan por el punto P. Más adelante, originó para Lobachevsky la constitución de la función, lleva su nombre. Considera un ángulo, ¿no?, con una cierta distancia, asignación de un valor de Q, y el resultado es que la cotangente de teta medios es la exponencial. Definió ciertos parámetros y considerando que esa X era la distancia entre P y Q, llegó a que la cotangente de pi x medio era la exponencial. Bajo estas consideraciones, un resultado muy importante, preámbulo de las funciones hiperbólicas, es que tenemos que la cotangente de pi x es esta diferencia de exponenciales medias y la cosecante es la suma de esas exponenciales medias. Entonces, las razones trigonométricas hiperbólicas, considerando esta ecuación hiperbólica sencilla y considerando también las medidas de sus asíntotas, tomando como foco para el centro el origen de coordenadas, bajo el pretexto de un cálculo de las áreas, se puede deducir la relación que hay entre este valor m asignado y esta t, de modo que utilizando el concepto del cálculo integral, se puede deducir estas distancias, que el resultado es justamente la aparición de los valores de esta m y esta n, que no son sino el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico. Entonces ya teníamos aquí una función muy conocida. Por otro lado, la aparición de la pangeometría, es decir, la geometría universal. La geometría hiperbólica es una extensión, pues, de la geometría de Euclides. Hecho que Lobachevsky lo bautizó con el nombre, pues, de pangeometría. O bien, que es la geometría euclidia como un caso particular, o como un caso límite, ¿no?, un caso particular de la hipérbola.
Y otra de las cosas importantes que tenemos aquí es la identidad importante de trigonometría. La identidad pitagórica en la geometría de Euclides, la suma de cuadrados de coseno y seno es 1, ¿no? Mientras que en la hiperbólica es la diferencia de cosenos cuadrados hiperbólicos es igual a -1. En el modelo de la geometría hiperbólica, principalmente basado por Klein y Poincaré, es el patrón para visualizar la geometría hiperbólica, es construir un modelo, tener un modelo, donde deben vivir nuestras aplicaciones. Entonces, Klein, el modelo de Klein, consideró un círculo euclídeo, y propuso una nueva definición de punto, recta, paralelismo, etc. Entonces, la configuración, ¿no?, en el plano hiperbólica usa en el interior de la circunferencia como plano hiperbólico. Y seguidamente, el modelo del disco de Poincaré. Este modelo que Poincaré emplea es el interior de un círculo plano, y en él las rectas de la geometría hiperbólica. Viene representado por arcos de circunferencias que cortan al borde del círculo en ángulo recto. Entonces, en muchas literaturas se puede revisar que el disco de Poincaré inspiró la obra de Escher. Como se sabe, Escher creó imágenes inspiradas por distintas nociones matemáticas, de simetrías, ¿no?, en particular plasmadas en la geometría hiperbólica del modelo del disco de Poincaré. Los famosos teslados que creó fue usando copias isométricas de una figura inicial. Entonces, para hacer la construcción se utilizó la curva tractriz. Como se sabe, las ecuaciones se están dando de manera hiperbólica, funciones hiperbólicas. Esta curva tractriz se hizo rotar sobre el eje X para obtener una superficie de revolución que vino a ser el modelo de la geometría hiperbólica. En este modelo, que se llama ahora la pseudoesfera, se ve el comportamiento de los puntos, rectas, ¿no?, sobre esta superficie, y el origen también de los axiomas de la geometría de Lobachevsky. ¿Qué es lo que trajo como consecuencia la geometría hiperbólica? Naturalmente, podemos señalar respecto del núcleo atómico. El núcleo atómico, como se sabe, es la parte central de un átomo, donde se concentra aproximadamente el 99.9% de la masa total. Tiene carga positiva y está formada por protones y neutrones. Resulta que en 1911, el bioquímico británico Rutherford ganó el Premio Nobel de Química en 1908. Descubrió que
si se dispara partículas de alfa hacia el núcleo de un átomo, estas son rechazadas mediante trayectorias hiperbólicas. Es decir, se desplaza por la rama positiva de esta hipérbola. Por otro lado, otra de las consecuencias tan importantes que se puede ver también controvertida sobre la velocidad de las olas del mar, que forma parte, ¿no?, de un estudio minucioso. Todos saben que esto funciona como una onda sinusoidal, pero en la realidad la forma más aproximada es utilizar una trocoide, o sea, una cicloide alargada. Todos los descubrimientos de Bascom, defensor de la teoría trocoidal, es que llevó a la consecuencia de la elaboración de un modelo matemático, donde la velocidad al cuadrado era la gravedad al cuadrado sobre 2pi por la tangente hiperbólica de 2pi sobre lambda, donde lambda es la longitud de la onda, b la velocidad de las olas del mar, h la profundidad y g la gravedad. Lo importante es que este modelo matemático estaba dado por una función también de tipo hiperbólico, ¿no? Y otras consecuencias. Por otro lado, tenemos la herencia que deriva de los estudios de Riemann, o sea, los resultados de la geometría elíptica. La Tierra tiene la forma aproximada de una esfera. Todos los ángulos y distancias deseadas debían medirse sobre una superficie esférica. Y, por tanto, era necesario conocer las medidas de una esfera y sus propiedades. Aquí cobró mucha importancia la geometría esférica, la trigonometría esférica, sobre todo su importancia. Riemann en modelos matemáticos utilizó pues la elipsoide y una esfera. Él señalaba que por un punto exterior a una recta dada no pasa ninguna recta paralela. El panorama científico del siglo XIX era que había mucha inquietud por calcular la distancia entre los elementos estelares. Estaba a la orden del día. Todos los ángulos y distancias deseadas debían medirse sobre una superficie esférica. Por tanto, era necesario conocer la medida de una esfera y sus propiedades. Entonces así cobraron pues importancia, ¿no?, la geometría y la trigonometría esférica o los triángulos esféricos. Eso nos hace ver, ¿no?, el desarrollo y el avance que se tuvo a lo largo de todas las civilizaciones, cuyo posicionamiento e interés siempre fue por el estudio de los cuerpos celestes, predecir trayectorias, navegación óptimos, dibujar mapas, cálculos astronómicos para calendarios, tiempos de navegación. Todo estaba asociado a la trigonometría esférica. Aquí cobró importancia, ¿no?, la ecuación de la elipse, puesto que al rotar sobre uno de los ejes, o el eje X, pues se obtiene la elipsoide. Y de la elipsoide a la esfera estábamos a un paso. Entonces había que estudiar todas las propiedades de la elipse
para poder entender esta geometría. Algunas realidades que se dan entre la geometría euclidiana y la geometría esférica. El camino más corto entre dos puntos es la recta. Y el camino más corto entre dos puntos es la geodésica. Las rectas son infinitas. La distancia entre dos puntos no es limitada. Una geodésica tiene longitud máxima finita 2πr. La distancia máxima que puede tener dos puntos es πr. Existe una única recta que une dos puntos. La geodésica será única siempre que los dos puntos no sean diametralmente opuestos, en cuyo caso será infinita. Existen líneas que no tienen puntos en común, llamados paralelas. Las rectas son círculos máximos y siempre se cortan. No existe paralelismo en el sentido euclídeo. Dos rectas perpendiculares determinan 4 ángulos rectos. Dos geodésicas perpendiculares generan 8 ángulos rectos. Un triángulo tiene como mucho un ángulo recto. Un triángulo esférico puede tener 1, 0, 2 y hasta 3 ángulos rectos. Estos son algunas realidades entre estas dos geometrías. Entonces, la geometría euclidia versus la geometría no euclidia, hay 3 puntos. La geometría plana, o la parabólica también se dice, desarrollada por Euclides, hay una sola recta paralela. La suma de los ángulos de un triángulo es 180. Las rectas son infinitas. La hiperbólica, desarrollada por Borja y Lobachevsky, más de una recta paralela. La suma de los ángulos interiores es menor que 180. Las rectas son infinitas. Elíptica, sostenida por Riemann. Recta paralela en exterior, ninguna. Suma de ángulos interiores mayores que 180. Las rectas son finitas. Estos son los aspectos discutibles y que nos inspiran. ¿Por qué no otras geometrías? La geometría euclidiana se construye sobre la superficie de un plano. La hiperbólica convive sobre la pseudoesfera, que ya sabemos cómo se generó. La geometría elíptica se construye sobre la esfera. Entonces hay que buscarle una dimensión donde podría convivir una nueva geometría no euclidiana. Como conclusión, podemos sacar aspectos muy importantes. La teoría relativista de Albert Einstein infiere que la geometría que configura el espacio y el tiempo es curvado y no plano. Conclusión que llegó con aportes de la geometría no euclidiana, en particular con los trabajos de Riemann. Einstein fue capaz de explicar los movimientos del Sol, los planetas y las estrellas sobre la base de la geometría no euclidiana, relacionado mediante ecuaciones, ¿no?, la curvatura del espacio-tiempo con su contenido, ¿no?, en masa y energía. Entonces, la geometría no euclidiana
plantea un reto: esclarecer si el espacio físico real es euclídeo. Si no lo es, ¿a qué estructura o modelos geométricos pertenece? Bueno, para resolver el problema hay que hacer una comprobación experimental, ¿no?, de los axiomas de la geometría euclidiana y la geometría no euclidiana. La teoría de la relatividad considera que el espacio real no es euclídeo, ¿no? Entonces, la gran pregunta que se hace en el mundo académico y permanente es: ¿cuál es la geometría o cuál de las geometrías es la verdadera? La teoría general de la relatividad nos lleva a una interesante conclusión. Las tres geometrías, tanto de Euclides, la elíptica y la hiperbólica, pueden ser igualmente válidas. Para distancias relativamente pequeñas, la geometría euclídea y la geometría no euclídea son esencialmente equivalentes. Sin embargo, al trabajar con distancias astronómicas o con problemas de la física moderna, como la relatividad o la teoría de propagación de ondas, las geometrías no euclidianas dan una descripción más precisa de los fenómenos observados. Creo que esta reflexión nos hace ver por qué tenemos que ser enfáticos en seguir enseñando la continuación del descubrimiento de nuevas geometrías de tipo no euclídeo para poder explicar con mayor exactitud el mundo real en que vivimos. Aquí tenemos algunas referencias que hemos utilizado sobre todo para elaborar esta presentación. Todavía esto está en proceso de sistematización. Esperamos culminarlo pronto. De parte de nuestro equipo de investigación de la Universidad Nacional Salí Gonzaga, muchas gracias por su atención. Gracias por invitarnos a los organizadores del Congreso Internacional Multidisciplinario Ciencia Latina 2024.